Hola, buenas tardes a todos o buenos días, lo que toque. Ya os he dicho en el vídeo de presentación, el vídeo de prueba, que esto viene motivado por las incidencias del coronavirus, como os podéis imaginar. Y lo que vamos a tratar de ver es el razonamiento clásico después de haber visto el razonamiento difuso. La cuestión es la siguiente. Vamos a ampliar o particularizar, depende de cómo lo queramos ver, la materia que os ha dado Pedro Cavalar, pero más orientado hacia el aspecto de razonamiento. Aunque él ha dado una parte importante de razonamiento lógico, nosotros vamos a dar algo que va a ir tendiendo hacia el razonamiento impreciso e incierto. Y si recordáis de algo que os he dicho en clase, hay una diferencia entre el razonamiento impreciso y la incertidumbre. Y la imprecisión, perdón. La imprecisión tiene que ver con el hecho en sí. Por ejemplo, la costa gallega es más imprecisa que la costa levantina debido a que el efecto de marea produce un efecto de imprecisión mayor en la costa gallega que en la costa levantina. Suponer, por ejemplo, que tenemos a un turista que viene de vacaciones de Centro Europa y no ha visto nunca el mar y se va a la playa de Levante, a una playa del Mediterráneo. Entonces el hombre pues coge la toalla, la pone al borde del mar, se va a la playa evidentemente, coge la toalla, la pone al borde del agua, se va a tomar sus 7 u 8 cervezas, vuelve mazao y se encuentra la toalla en el mismo sitio, porque está en el mar Mediterráneo y ahí no hay efecto de marea apreciable. Resulta que le gusta mucho la playa y al año siguiente decide volver a la playa, pero esta vez decide la costa gallega. Coge la toallita, se va a la playa, a una playa del norte, de Viveiro, por ejemplo, deja la toallita en la orilla de la playa y cuando va a buscar, después de tomarse las 7, 8 o 9 cervezas de rigor, pues resulta que la toalla la encuentra en Estados Unidos, en Michigan, en donde sea, menos donde la ha dejado, porque la marea se la lleva. Bueno, eso es imprecisión, la imprecisión relativa a los hechos. Y luego tenemos el aspecto de incertidumbre, que es el aspecto relacionado con las relaciones de implicación. Si os acordáis, A implica B, pues no siempre A implica B. De alguna forma se produce un efecto de arrastre de la imprecisión por medio del razonamiento. Bien, lo que vamos a ver en esta parte de la asignatura, en este tema, que es un tema un poquito amplio, pero es bonito. Vamos a ver los aspectos generales del razonamiento, un aspecto concreto del razonamiento clásico, razonamiento categórico, que es la interpretación diferencial, como siempre con mi botellita de agua. Veremos los elementos del razonamiento categórico. Veremos que el razonamiento categórico convencional nos va a producir una serie de problemas importantes y tendremos que definir un procedimiento sistemático para el razonamiento categórico. Veremos también cómo el razonamiento categórico, por muy categórico que sea, nos va a producir de manera natural situaciones de incertidumbre y o de imprecisión, para lo cual necesitaremos corregirlo. Y una de las formas de corregirlo, la más sencilla, es la corrección bayesiana. Vosotros que habéis dado estadística sabéis el teorema de Bayes. No lo veremos demasiado en profundidad, simplemente orientado para corregir las carencias del modelo categórico. Pero veremos también que existen algunos problemas importantes en el razonamiento, en la corrección bayesiana, como son, por ejemplo, la necesidad de independencia en el esquema bayesiano y otros problemas que discutiremos. Finalmente, si nos da tiempo, que no creo, veremos algo de redes bayesianas, que no son más que un aspecto particular del razonamiento del esquema bayesiano.
Bien, dicho esto, el curso lo vais a poder seguir perfectamente por las transparencias, espero. Si no, me tenéis el foro de Moodle para preguntar. Pero vamos a entrar ya en materia. Esperad un momento, que esto no me va. ¿Y por qué no me va esto? A mí no me va nunca nada. Bueno. Bien, en el razonamiento clásico tenemos un punto de partida muy importante, que es, primero, tener claro que tenemos que formalizar mecanismos y procesos inferenciales, procesos de derivar conocimiento nuevo a partir del conocimiento ya existente, y establecer y diseñar modelos de razonamiento. Y vamos a trabajar como si esto fuera una cebolla. Es decir, el modelo que vamos a ver hoy es el modelo más sencillo de todos. Luego veremos un modelo que contiene al modelo anterior, que es el modelo estadístico. Luego tendremos otros modelos que contienen a los dos anteriores, que son los modelos cuasi-estadísticos. Y finalmente los modelos difusos, de los cuales ya hemos hablado. Los condicionantes claros de este problema, del problema del razonamiento, son las características del dominio y también las características del problema que tengamos en el dominio. Hay dominios que son puramente categóricos, vamos a denominarlos D1, dominios estadísticos que vamos a denominar D2, dominios cuasi-estadísticos que vamos a denominar D3 y dominios difusos que vamos a denominar D4. Bien, ¿qué es un dominio categórico? Aquel en el que a priori no hay ninguna incertidumbre ni ninguna imprecisión, pero resulta que en los dominios categóricos va a aparecer de forma natural, ya dije antes, la incertidumbre y la imprecisión. Luego tenemos los dominios estadísticos, que son puramente estadísticos. Luego tenemos los dominios cuasi-estadísticos, que son aquellos dominios que, siendo tratados de manera estadística, no queremos o no podemos obtener datos objetivos. Y finalmente los dominios difusos, que ya los conocéis, porque ya lo hemos visto en clase. Pero es que aún más existe una cuestión importante, que es que en los dominios reales son al mismo tiempo categóricos, o pueden ser al mismo tiempo categóricos, al mismo tiempo estadísticos, o cuasi estadísticos o difusos. Por lo tanto, los dominios reales serán descritos por una combinación lineal de los 4 dominios anteriores. Esto no tiene ninguna importancia. Dime cuánto de estadístico tiene tu problema y yo te daré la dosis de estadísticas necesaria para resolver tu problema. Bien. Sin entrar en más detalles, vamos a hablar de una cuestión que es un poco diferente al planteamiento inicial que os había hecho Pedro, que es la interpretación diferencial. La pregunta que tenemos que resolver es, en dominios de naturaleza puramente simbólica, ¿cómo podemos definir un procedimiento encadenado y lógico para discriminar entre posibles soluciones candidatas obtenidas a partir de datos y de verdades demostradas? Es decir, el problema se parece al problema de House. Acordaos de que House era un médico que tenía muy buen humor y que trataba muy bien a sus colegas, y tenía un pizarrín cuando quería llamarles burro a sus compañeros de trabajo, en donde ponía en la parte izquierda una serie de parámetros o de variables y en la parte derecha de la pizarra unas interpretaciones. Bueno, pues el procedimiento que utilizaba House en el problema del diagnóstico médico, que como sabéis es uno de los ejemplos más interesantes y más completos para estudiar la inteligencia artificial desde un planteamiento simbólico, era coger las evidencias, las pruebas clínicas, relacionarlas con su conocimiento y a partir de relacionarlas con su conocimiento establecer un diagnóstico.
diagnóstico que es discriminante, es decir, coloca todos los posibles diagnósticos en la parte derecha de la pizarra y luego ve la compatibilidad que tiene con la información que tiene de partida. Bien, dicho esto, el proceso pasa por los siguientes pasos. Primero, recopilación de información. Segundo, análisis de la importancia relativa de las manifestaciones, de cómo se manifiesta el problema. Por ejemplo, manifestación caída y otra manifestación rotura de cadera. A continuación, el análisis de posibles causas, que es el establecimiento tentativo de relaciones causa-efecto. Con el ejemplo de la cadera y de la caída. ¿Se cayó porque se rompió la cadera o se cayó y se rompió la cadera? Son dos relaciones que son distintas. A partir de estas relaciones causa-efecto y de las manifestaciones que manifiesta el problema, excluimos una a una las posibles interpretaciones hasta llegar al final del proceso, que puede ser de tres tipos. Primero, que no haya solución. Segundo, que haya solamente una solución. Entonces vamos a la tienda y compramos un cohete, lo tiramos y hacemos ¡pum! O que haya varias soluciones posibles, que es lo que os decía antes de la incertidumbre que aparece en el proceso completo. Vamos a ver si puedo hacer una cosa, me vais a permitir, a ver si queda bien después. A ver si vemos a pantalla completa. Espero que se vea. Bien. Para empezar a funcionar con el razonamiento categórico, lo primero que tenemos que describir son los elementos constitutivos del razonamiento categórico. En primer lugar, la descripción del dominio de discurso, en donde vamos a tener que considerar todas las manifestaciones posibles que dependen del dominio. En segundo lugar, todas las interpretaciones posibles. Y en tercer lugar, las relaciones causa-efecto. Las relaciones causa-efecto son muy importantes y forman parte del conocimiento del sistema, del conocimiento del sistema inteligente. Mientras que las manifestaciones y las interpretaciones son lo que tenemos que poner juntos para tratar de identificar la solución del problema. Por ejemplo, si tenemos un dominio, el dominio de las predicciones meteorológicas, y tenemos como manifestaciones el color del crepúsculo y otras, interpretaciones o hipótesis, la posibilidad de lluvia y otras, y las relaciones causales, cuando el grajo vuela abajo hace un frío impresionante, tenemos perfectamente descrito el dominio. Formalmente, vamos a analizarlo despacio. Denotamos por X mayúscula al conjunto de manifestaciones individuales completo, X sub 1, X sub 2, X sub n. A I mayúscula le llamamos el conjunto de interpretaciones, que también es completo, que estará formado por los elementos I1, I2 y M, en donde M y N evidentemente no tienen por qué ser iguales. Y ahora atender bien, porque esto, aunque ya lo hemos visto en lógica difusa, lo voy a repetir en el razonamiento categórico. En un caso concreto, vamos a poder o tendremos que poder definir una función booleana del conjunto de manifestaciones, que denotamos por f de x1, xn, tal que, dada una i, f de x sub i es igual a 0, si y solo si x sub i no es una manifestación de mi problema. Es decir, que el caso concreto que estoy tratando no presenta la manifestación x sub i. Por el contrario, tenemos f de x sub i igual a 1, si y solo si
x sub i sí que es una manifestación de mi problema. Y entonces, análogamente, para las interpretaciones tendremos una función g, que también es booleana, del conjunto de interpretaciones, de forma que i es igual a g de i sub 1 a i sub m, tal que g de i sub i, j, es igual a 0 si i sub j no es una interpretación de mi problema, y g sub ij si es 1, es que ij es una interpretación válida de mi problema. Es decir, que es compatible con las manifestaciones. De lo que se trata entonces es de hacer compatibles las manifestaciones y las interpretaciones, para lo cual vamos a necesitar las relaciones causales entre manifestaciones e interpretaciones, que se formalizarán a través de una función de conocimiento E. Una función de conocimiento E que formalmente es igual a E de X e Y, es decir, es una función que relaciona las manifestaciones con las interpretaciones. ¿Cuál es entonces ahora nuestro problema lógico? El problema lógico es que, dadas unas manifestaciones caracterizadas por una función f, tendremos que encontrar la función g que satisfaga que e aplicado sobre e, f nos da g, o su equivalente, que e aplicado sobre no g nos da no f. Esta función, más explícitamente, es una función de todas las manifestaciones y de todas las interpretaciones. Ya tenemos los elementos descritos y ahora lo que vamos a hacer es hacer un ejemplo. Tener presente que los paréntesis aquí van a ser muy importantes, porque luego al hacer el procedimiento sistemático veremos que hay unas cosas que se parecen mucho a las manifestaciones, pero que no son manifestaciones. Lo veremos después. Vamos a considerar un dominio caracterizado por un conjunto de manifestaciones, solamente dos, m de 1 y m de 2, y un conjunto de interpretaciones que será i de 1 e i de 2. Y el conocimiento incluye, la función de conocimiento E, incluye las siguientes relaciones causales. Para que i de 2 sea cierta, m de 1 debe de estar presente. Es decir, i de 2 implica m de 1. Para que i de 1 sea cierta e i de 2 sea falsa, m de 2 debe estar presente. Para que i de 2 sea cierta e i de 1 sea falsa, m de 2 no debe estar presente. Y la cuarta y última regla es una regla que yo llamo determinación o de coherencia. Establece que si alguna manifestación está presente es porque se puede establecer alguna interpretación. Es decir, se mantiene una relación entre manifestaciones e interpretaciones. Fijaros que la última regla, las tres primeras, empiezan con interpretaciones y la última empieza con manifestaciones. Esto va a dar un sesgo al tratamiento que veremos enseguida. Si os fijáis en la transparencia anterior y formalizamos el ejemplo, esto se puede formalizar a través de reglas de producción, de forma que R1 es lo mismo que decir i de 2 implica m de 1. La segunda regla, R de 2, dice que i de 1 por no i de 2 implica m de 2, lo cual hay que interpretar ese por como un i. I de 1 y no i de 2 implica m de 2. Para la tercera regla tenemos que no i de 1 y i de 2 implica no m de 2. Y la cuarta regla es muy sutil. Fijaros en el ejemplo anterior, dice, si alguna manifestación está presente, es porque se puede establecer alguna interpretación. Es decir, si alguna de las m de 1
o m de 2 es 1, es porque o y de 1 o y de 2 o las dos son ciertas. Estas 4 reglas forman nuestra base de conocimientos procedimental, que está constituido por las reglas R1, R2, R3 y R4. Ahora vamos a plantearnos el problema de que en el dominio D aparezca una situación en la que m de 2 esté presente y m de 1 esté ausente. La idea es cuál es la interpretación lógica del dominio. Y os animo a que lo intentéis vosotros, lo cual dejaremos para el próximo mini clase. En el próximo fichero os presentaré la solución del problema. Hasta mañana.